¿Cómo estamos, familia de Watermark? Oye, qué bien estar aquí juntos, ¿no? Quiero empezar pues dándoles la bienvenida. De veras que para nosotros el prepararnos para reunirnos es un gozo, y el que podamos reunirnos y hablar en español pues es un gran gane. Le estaba diciendo a mis amigos que hablan solo inglés, especialmente el equipo de Watermark aquí en inglés, les decía que hablar en español es el lenguaje del cielo. Porque tengo más vocabulario que usar para poder expresar lo que de veras quiero. Entonces estamos agradecidos por eso. Si esta es tu primera vez, bienvenidos. Y pues sabemos que algunos de ustedes quizás que están aquí, o los que se están sintonizando vía nuestro Facebook Live, ¿verdad? Sé que algunos quizás están explorando la fe. Entonces es mi anhelo que puedas poner atención al Jesús que estamos presentando, porque al final ese es el gane. El gane no es si yo soy elocuente o si yo te conmoví con una emoción. Si más es todo el deseo con la música, con todo lo que hacemos, es mira a nuestro Jesús que ha cambiado nuestras vidas, y queremos decirle a todo el mundo. Entonces, si tú tienes preguntas acerca de la fe cristiana, quizás tú no estás ahí todavía, ¿verdad? No estás listo para seguir a Jesús, entendemos, y no queremos forzarte, porque una fe no razonable o no a donde tengas convicción es una fe que no sirve. Solo estás haciendo movidas, estás haciendo ritos para sentirte bien, y eso es lo que no queremos. Lo que miramos es que cuando alguien de veras mira lo bello y maravilloso que es Dios enviando a su Hijo Jesús y después recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, eso cambia nuestra realidad. Entonces eso es lo que queremos hacer contigo. Entonces queremos decirte bienvenido. Vamos a exponer la palabra de Dios, y pues espero que puedas observar qué lindo es seguir a Jesús. Entonces, antes de seguir, permítanme, voy a orar y de ahí vamos a entrar. Señor, te doy muchas gracias porque tu palabra es viva. Tú, Señor, estás activo en nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestras vidas está bajo tu control. No hay nada que es una sorpresa para ti. Y nos alegramos porque tú nos hablas a través de tu creación. ¿Quién eres tú? Tú enseñas tu belleza a través de lo que miramos, de los árboles, del agua, de cómo el cuerpo trabaja, de cómo las cosas funcionan en tu creación. Eso es un reflejo de quién eres tú. A la misma vez, Señor, sabemos de que tú te revelas a través de comunidad, de personas que tienen ese mismo sentir. Yo pido, Señor, que al abrir la Biblia hoy podamos nosotros recibir de ti, que tú puedas hablar a cada necesidad que está tanto en este salón, pero también en línea. Señor, tú conoces cada necesidad, cada situación, qué compleja está. Señor, tú sabes cuál es la solución, y yo pido, Señor, que por el poder del Espíritu Santo tú puedas, Señor, hablar. Permíteme que yo mengüe, que yo baje, que yo no por mi orgullo, Señor, pueda ser un estorbo para personas para que oigan tu palabra, sino que miren qué lindo y maravilloso eres. Entonces, al estudiar la Biblia, por favor, háblanos, y pedimos, Señor, que nos sigas guiando, Espíritu Santo, con tu sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues verán de que me recuerdo, era el año 2011, yo estaba soltero, y pues bueno, cuando uno es soltero, si quiere casarse, pues anda buscando, ¿no? Una novia. Algunos están así ahorita, no les pasó a ustedes eso, pero verán de que me recuerdo que era el 2011, había terminado en sí una relación ese enero, y ese mayo yo andaba como dicen bachelor, ¿verdad? Soltero, haciendo lo que yo quería, y nadie me iba a decir lo que yo tenía que hacer, y había hasta determinado que hasta los 30 años iba a casarme, ¿verdad? En esos momentos era, no sé, 27 años creo que tenía, 26. Pero me recuerdo que íbamos caminando con un amigo, y de ahí este amigo identificó a otro amigo, y esa esa de él tenía otra amiga, que es la que ahora es mi esposa. Verás de que pues fue un tiempo muy lindo, y esa es la primera vez que yo la miré y wow,
Yo me quedé así atónito, pero a la misma vez como, no quiero dejar ir mi corazón y abrirlo porque acabo de terminar una relación y no sé si estoy listo. Y bueno, todo lo que pasa, ¿no? Que uno razonando si es el buen tiempo, si ese será Dios, que es tu tiempo, que es tiempo que yo salga con esta chica. Pero bueno, empezamos a frecuentarnos y pues, como ustedes saben, todos esos momentos, esas primeras instancias son bellas memorias, ¿no? Me recuerdo cuando fue la primera vez que salimos a una cita, ¿verdad? Y eso es algo que súper nervioso y nos vimos y bueno, me recuerdo también de la primera vez que bailé con ella. No sé si la miran aquí arriba. Yo no crecí bailando, ¿ok? Eso es algo que, si más hasta se decía que era del diablo, era del infierno, no deberías de bailar y bueno, y ciertas razones, y creo que eso es válido para algunos, pero verás de que yo estaba en otra gracia ahora, entonces estaba pensando y bueno, me voy a lanzar, es la primera vez que bailé con ella. Oye, fue un desastre porque te imaginas, un latino supuestamente debe saber bailar, pero yo no sabía ni mover las caderas, ni así, a mí nada, cero. Pero esas primeras instancias no se nos quedan. Me recuerdo exactamente que era en el restaurante Casa Vieja. No patrocinaron nada de esto, entonces este no es un comercial para ellos, pero ese fue una linda memoria. Pero y así como las primeras instancias son importantes, también las últimas instancias o momentos, los últimos momentos de la vida de una persona también dicen mucho de esa persona. Verás de que vamos a iniciar un estudio en el libro de Segunda de Timoteo, y en sí el título que le hemos dado es La Última Palabra, porque esta fue una carta, la última carta que Pablo escribió a su amigo cercano llamado Timoteo, y se cree que él estaba ya encarcelado. Y pues muchas veces, como decía, puedes conocer a personas quienes son con sus últimas palabras. Ves de que dice mucho de una persona por lo que estamos dispuestos a morir. Sabes, cuando alguien está entregado a una causa, si alguien está dispuesto a morir, eso dice mucho de lo que cree, de sus creencias. Y aquí Pablo está escribiéndolo a su amigo cercano Timoteo, diciéndole: amigo, ya me voy, ya me toca. Sin más, mira segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Pablo le está diciendo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Miren de que él está diciendo: oye, mi vida ahora está llegando a su final, ya casi me toca irme, y me alegro en decirte, oh mi amado, mi amigo Timoteo, he terminado la buena batalla, me he mantenido firme, he permanecido, y ahora ya estoy listo para ver a aquel a quien he proclamado a todo el mundo. Pero ¿saben lo interesante? Que Pablo, quien es el autor de esta carta, ¿verdad?, de segunda de Timoteo, no siempre fue una persona piadosa. Verás de que él fue uno de los primeros que en sí validó la muerte del primer mártir cristiano, la primera persona que murió por la causa de Jesús. ¿Quién era esa persona? Es Esteban. Verás de que fue él, Pablo, fue quien dio, en cierta manera, aceptó y validó que lo mataran a Esteban para decir que no había nada bueno en seguir a Jesús. Sin más, Pablo era una persona que en sí era un blasfemo en el aspecto de que no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora dirás: wow, qué duro, ¿no?, ese término. Pero miramos de que Pablo tiene un encuentro con ese Dios y su vida cambió. Ahora ya no era el que perseguía a personas por sus creencias en Jesús, sino que él ahora había conocido a Jesús mismo. Y eso es ahora el autor. Y tú miras, si pudiéramos leer una carta quizás del que antes era llamado Saulo,
pudieras ver de que ese hombre estaba lleno de odio, pero él creía que estaba justificado en sus creencias y eso lo llevaba a matar a personas. ¿Cuántas personas hoy en día tienen una causa errónea? ¿Cuántas personas hoy en día están dispuestas a morir por la causa no correcta? Y verás de que esa es una de las cosas que tenemos que razonar como seguidores de Jesús, como humanos, cada uno de nosotros. Si nos tocara hoy que nos secuestraran, Dios no lo quiera, pero si te dijeran, ¿eres cristiano o no?, te encañonaran la pistola y te dijeran, ¿eres cristiano o no?, y dependiendo de tu respuesta, eso es lo que va a determinar tu fin, estuviéramos dispuestos a morir por la causa de Jesús. Y tú dirás, wow, qué duro oír eso. Pero déjame te digo, hay miles de millones de personas en este mundo hoy que están sufriendo por la causa de Jesús. Y más, verás de que se cree que hay personas que creo que son 500 personas por hora mueren por causa de Jesús. Entonces aquí Pablo está escribiéndole a Timoteo, y en sí lo que vamos a hacer en este estudio y lo que anhelo y quiero cumplir hoy, mi objetivo es darles una introducción del libro, de este libro, de esta carta. Pero así como yo le escribía correos electrónicos a mi esposa, ¿verdad? Y yo estaba intencionalmente tomándola ella como la audiencia intencional, ¿verdad? La que iba a recibir mi correspondencia. Verá que nadie puede entrar y tomar ese correo y decir, wow, Oscar me ama. No, eso yo no lo escribí para ti, yo lo escribí para mi esposa, ¿verdad? O mi novia en ese momento. Igualmente nosotros, cuando estudiamos la Biblia, especialmente esta correspondencia, tenemos que entender el contexto histórico para poder extraer los principios y correctamente dividir la palabra de Dios. Me atrevo a decir que hay muchas personas hoy que leen la Biblia y no toman el tiempo para hacer ese ejercicio de veras entender quién fue el autor, quién fue la audiencia, cuándo fue que se escribió esto, ¿verdad? Y eso les informaría a tomar una interpretación totalmente más saludable. Entonces, mi primer objetivo hoy es darles ese contexto histórico, y lo voy a resumir en 9 puntos. ¿Ok? Ustedes, wow, 9 puntos, sí, vamos a correr. ¿Ok? Y después la segunda parte, ¿verdad?, va a ser, vamos a entrar en los primeros 7 versículos, porque lo que vamos a hacer es, al estudiar esta carta, cada versículo tiene algo para nuestras vidas. Y esa ha sido mi oración. Señor, hoy tú conoces los que están aquí. Tú conoces la necesidad, que tu palabra informe a cada uno de nosotros. ¿Listos? Y me encanta, porque para mí es como que vamos a comer. Entonces voy a poner la mesa, ¿verdad?, con 9 platillos, y ahí en los últimos 3 puntos que les voy a dar, en total 12, vamos a poder disfrutar después, porque vamos a poder interpretar bien esta segunda carta hacia Timoteo. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Me siguen? Ok, entonces, como les decía, Pablo fue el autor, el primer autor, o el autor de esta carta, no el primero, bueno, fue el único, fue el autor de esta carta. Y miramos de que pasarían casi 30 años, se cree que él tenía 30 años cuando él tuvo ese encuentro con Jesús. Y ves de que teniendo ese encuentro con Jesús es a donde su vida cambia, y este hombre que antes era uno que perseguía a cristianos, ahora es el que en sí ha escrito 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando tú levantas la Biblia y la miras, está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, de maneras, son diferentes secciones de toda la Biblia. Y del Nuevo Testamento, este hombre que era el perseguidor de cristianos, ahora es el autor de 13 de las cartas que ahora leemos. Una de esas es Timoteo. Pero creo que si no hago un punto de aplicación aquí, estuviera sobrepasándome algo muy importante, y es esto. Para Dios no importa dónde estás ahorita,
en tu historia con Él, en tu relación con Él. Y cuando digo no importa, no es que a Él no le cargue, sino que es en sí, Dios mira la oportunidad de cambiar cuando tú conoces sus caminos. ¿Me oyeron? Cuando tú llegas a entender lo bueno y maravilloso de Dios, ¿okay? Cuando tú llegas a entender el amor, esa bondad no merecida, tu vida no puede reflejar tal cosa. Entonces estás en cierta manera operando bajo ciertos principios. Entonces cuando llegas a conocer los caminos de Dios, tu vida puede cambiar. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo necesitó un encuentro con Jesús para que su vida cambiara. Porque Dios es el único que puede tomar a un criminal y lo hace un escritor de toda su palabra. Dios es el que puede tomar matrimonios, ¿verdad?, que están quebrantados y hace de ellos matrimonios establecidos que están llenos de su amor. Dios es el que toma, y aquí hay muchas historias, Dios es el que toma a personas que muchos dijeran, wow, Él se ha caído de la gracia. Y eso no es lo que Dios dice. Sin más, Dios dice, si solo te das la vuelta, esa palabra arrepentimiento es que vas caminando para acá y ahora te das vuelta. Si te das vuelta y miras lo bello de los caminos de Dios, Dios puede transformar tu vida. Entonces, situaciones complejas y difíciles de nuestras vidas, Dios es el único que puede cambiarlas, y también a las personas involucradas en esa circunstancia. Y mirando a Pablo, ese es el primer punto que miramos. Pablo, siendo quien era él, Dios lo transforma a través de un encuentro con Jesús, y después a través del Espíritu Santo él llega ahora a ministrar. Y imagínate, 2000 años después, tú y yo estamos leyendo su correspondencia. Solo Dios hace eso. Entonces, si tú estás creyendo esas mentiras de que no vales nada, o de que cómo es que vas a salir de esta situación, ya ahora estás etiquetado como alguien que se ha perdido para siempre. Déjame te digo, el poder de Dios cambia vidas, cambia personas, y eso es lo que determina tu futuro. Amén. Amén. ¿Ves? Se suele decir que no es como empiezas tu carrera, sino es como la termines. ¿Y sabes quién es el que está en control de no solo el Génesis, pero también de Apocalipsis? Que Apocalipsis significa la revelación. En otras maneras, el final de todo es que cuando llegues en tu vida, tú estás revelando a Jesús con todas tus palabras, acciones, deseos e intenciones, y eso es lo que eres tú. Entonces, si tú aún estás, no, yo no sé acerca de este Jesús, o quizás has tenido una circunstancia donde quizás te amargaste porque alguien que decía que era cristiano hizo algo que no era alineado a los principios de Dios, y tú estás ahí diciendo, yo nunca fuera parte de una iglesia más. Déjame te digo, óyeme, todos somos pecadores, todos somos imperfectos. Y aquí yo no soy un pastor perfecto. Todd no es un pastor perfecto. No hay liderazgo perfecto. Pero déjame te digo, seguimos a un Dios perfecto, quien a través de su provisión en Jesús y a través del Espíritu Santo está cambiando, regenerando nuestras vidas. Entonces, si tú has sido abusado o has sido víctima de personas que han tomado su nombre y están manipulándolo para su propia ganancia, no te enfoques en ellos. Jesús es mayor que eso. Yo no puedo, nunca llegaré. Si más dice Romanos 3:23, no hay nadie que es perfecto. Entonces solo Jesús es el que cambia tus circunstancias. Y en sí la invitación no debe ser ven a ser parte de aquellos que son perfectos. No, si más te estamos diciendo bienvenido a la fiesta de los imperfectos que buscan a un Dios perfecto. Y por eso es que somos parte de una iglesia, porque Dios toma a Saulos
personas que son, ¿verdad?, impías, que no son de Jesús, y las torna en personas que son efectivas para su reino. Y eso es lo que tú y yo podemos ser. Y en este cuarto puedo decirte, hay muchas historias de esa. Amén. Segundo, ves que hablemos de Timoteo. Ves que Timoteo es el recipiente de esta carta. Y ves de que Pablo ya había pasado 3 décadas proclamando este evangelio de Jesucristo a todo el mundo conocido. Y durante este tiempo había invertido profundamente en las relaciones, en muchas relaciones. Y así, él estaba siendo igualmente como Jesús, estratégico en no ¿verdad?, preocuparse por alcanzar las masas, ¿verdad?, la audiencia masiva, muchos números, sino que él estaba siendo muy estratégico porque, óiganme esto. ¿Cómo puedes tú cambiar tu circunstancia o tu familia o tu comunidad? Empieza a discipular, empieza a entrenar, a modelarle a otros qué es una vida en Jesús. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, igual como hizo Jesús. Jesús escogió a 12. Pablo estratégicamente fue alrededor de toda Asia Menor y escoge ahí en la ciudad de Éfeso, escoge a este joven llamado Timoteo. Pero mira lo que sabemos de Timoteo. Timoteo fue el discípulo por Pablo, y en sí fue el que Pablo delegó para que se quedara. Y miramos de que Pablo lo menciona a Timoteo como el coautor de varias de sus cartas. Y más, miramos 2 de Corintios, en Filipenses, en Colosenses, 2 de Tesalonicenses y Filemón. Timoteo es llamado el coautor o mi colaborador, o si más, hasta a veces le llama mi hijo amado, ¿verdad? Le tenía un aprecio muchísimo. Y bueno, ya Pablo llegando al final de su vida, se está recordando de lo bueno que ha sido este amigo muy fiel. Y lo que entendemos es que cuando tú inviertes en personas, cuando tú eres intencional, y este es un punto de aplicación aquí, cuando tú eres intencional en invertir en personas, ya no te estás preocupando de lo que otros, la sociedad en general dice de mí, sino que tú ahora estás invirtiendo en personas cercanas, y tú sabes de que a través de tu dar, y no solo de recibir, sino que en cuanto uno fluye con el Espíritu Santo en su vida, uno empieza a impactar a las personas que están a su alrededor, y eso trae cambio a tu propia vida y a la persona, y esa persona a quien que estás tú modelando. Entonces te hago esta pregunta: ¿estás siendo intencional, así como Pablo a Timoteo, en modelarle a otros, en discipular? Discipular es hacer estudiantes de. Y tú dirás, no, pero ¿cómo es que se hace eso? ¿Cómo es que yo discipulo? ¿O cómo es que yo modelo mi fe a otros? Es muy sencillo. Enseña tus fracasos. Enseña, revela cómo es que tú has fallado. Sabes, me he sentado con personas que entiendo sus corazones cuando me dicen, wow, tú tienes tanta sabiduría del matrimonio, ¿verdad? Tus consejos son muy lindos, pero la única razón por la cual yo puedo dar estos consejos, ¿saben por qué? Porque han sido un esposo que he fracasado muchas veces. Pero a través del Espíritu Santo y por la relación que tenemos a través de Jesús, ahora yo no estoy aquí diciendo soy el modelo de esposo. No, yo estoy diciendo Jesús es el mejor esposo, y seguilo a Él. Igual a las esposas, miren a Jesús y miremos las características de Dios, y cuando las aplicamos y las vivimos en nuestra vida, eso cambia nuestro mundo, nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo puedes tú discipular? ¿Cómo tú puedes modelar ser un discípulo de Jesús? No tienes que tener un posgrado o una maestría en un seminario, ¿verdad?, teológico. Ese es algo erróneo, el pensar de que solo personas que tienen ese diploma de un seminario teológico pueden servir a Dios. No, sin más, Dios nos ha llamado a todos a que sirvamos, a que modelemos, y que a través de nuestras debilidades, ¿verdad? Y si tú eres un líder, a través de nuestro, ¿cómo se dice que cuando alguien camina así?
cojo, ¿verdad? A través de uno ser un líder que está cojo. Esa es una debilidad. Muchos creen que debe ser uno fuerte. No. El líder efectivo es aquel que solo dice: mira, te voy a dar acceso a mi vida y quiero que mires cómo es que yo dependo más de Jesús. ¿Quieres ser un discípulo efectivo para Dios? Dale acceso a personas a tu vida. Y aquí miramos, Pablo le estaba hablando a Timoteo y le dice: Timoteo, ¿te acordás de todo lo que hemos hablado? Sí, eso debemos de seguir adelante. Y yo te he enseñado a través de mi vida cómo es que debemos de seguir a Dios. Y entonces quieres impactar, quieres cambiar tu matrimonio, quieres cambiar tu familia, quieres traer una influencia positiva a tu comunidad. Lidera con tus debilidades, porque eso es a donde es más fácil conectarse con personas. ¿Por qué? Porque no están diciendo yo soy mejor que tú, sino que estamos diciendo Jesús es el mejor y juntos lo vamos a seguir. Amén. Sigamos. Entonces sabemos que Pablo es el autor y Timoteo es el recipiente, ¿verdad? O el lector. Entonces el segundo punto es, saben que en esos tiempos, ¿verdad?, no había Macintosh o Apple o Microsoft, no había tales cosas, no existían. Entonces usaban las cartas. Entonces era a través de esos medios, y muchas veces se cree que quizás alguien escribía una carta y le tomaría meses hasta que le llegara. Pero fíjate, el amor que Pablo le tenía a Timoteo, le estaba diciendo: oye, yo quiero que tú sepas que yo te amo, quiero ser un padre espiritual, y yo quiero que tú seas un hijo amado. Y quiero que entiendas que cuando tú te concentras en Jesús y su causa, tu vida va a cambiar. Amén. Entonces lo que miras es una carta, y sin más después la llegan a descubrir años después de su muerte. Y entonces ahora es que tú y yo tenemos una copia de varias traducciones, ¿verdad? Que personas que han traducido, y esos han sido los medios que ahora tú y yo podemos leer esta carta. ¿Ok? Entonces el primer punto fue el autor y el lector. El segundo ha sido el medio de comunicación, que ha sido una carta. ¿Cuál es el tercer punto? ¿Cuál fecha? Se cree que se escribió alrededor del año 64 después de la muerte de Jesús. Ahora, eso es lo que amo yo de la Biblia. Ok, mírame, yo sé de paso, cuando yo levanto mi voz, no estoy tratando de, ¿cómo te digo?, gritar, ¿verdad? Y no quiero que nadie se ofenda en que quizás sea el volumen, ¿verdad? Pero yo estoy apasionado de la palabra de Dios, porque yo he mirado que cuando tú la entiendes y la interpretas bien, es tan rica y deliciosa, y es como, para mí es como mejor que un taco, ¿verdad? Es una pupusa con curtidito, ¿verdad? A mí rico. Ustedes inserten el platillo suyo, ¿verdad? Y algunos ya están pensando, ¿verdad?, ir a donde iban a almorzar. Cálmese todavía, enfoquémonos, ¿ok? Pero la palabra de Dios es muy rica y sabrosa cuando tú entiendes que no es un mito, no son fábulas, sino que está anclada en la historia de este mundo. Y esa historia del mundo está anclada en la historia más grande de amor de Jesús. Entonces, cuando yo te estoy diciendo fechas, 64, 65 después de la muerte de Jesús, tú puedes ir a verificar de que primero hubo un hombre que se llamó Jesús. Segundo, sí hubo un hombre que sí existió llamado Pablo. Hubo un hombre también llamado Timoteo. Y tú puedes verificar afuera de la Biblia de que estos personajes fueron personajes reales. Esto no es como les dice, una fábula que alguien la escribió y es ficción. No. Lo interesante que sabemos es de que en esos momentos, en el año 64-65, el emperador de Roma, así como, ¿quién es el presidente de hoy? Presidente Joe Biden, ¿verdad? ¿Quién fue el presidente antes? Donald Trump. ¿Cuál fue el antes de él? Barack Obama, ¿verdad? Entonces así igualmente los presidentes de México, otros, tú puedes verificar que esas personas fueron reales porque hay documentos que hablan acerca de ellos y esas personas fueron reales, aun cuando tú no estabas vivo. Igualmente con la Biblia, tú puedes ir a la historia y decir, wow, ¿quién fue el emperador en ese tiempo? Se llamaba Nerón.
Y Nerón se le conoce por ser famoso, quien encendió toda la ciudad de Roma. Y se cree que la encendió porque él tenía ciertas ambiciones personales y quería de una manera reestructurar Roma. Pero ¿sabes lo que hizo? Para justificar de que ese incendio no lo había hecho él le culpa a cristianos y a personas que seguían a Jesús, y ahora les está poniendo en coliseos para que leones los mataran. Y él usaba a los cristianos como piezas de ajedrez para darles la culpabilidad y él poder todavía hacer eso. Y Nerón era muy conocido por eso. Después miramos que su vida, él se suicida, ¿verdad? Y termina porque le hicieron un golpe de estado, y él termina suicidándose porque creo que es obvio, había perdido el poder, ¿no? Pero sabía que eso lo iba a llevar a un caos y personas lo iban a matar eventualmente. Él se termina suicidando. ¿Por qué les cuento todo eso? Les cuento porque en ese contexto es a donde Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y había muchos que estaban cuestionando el liderazgo de Pablo, porque decían: si estás proclamando al Rey Jesús y tú estás en una cárcel, perdona, pero ¿será que tu causa no sirve? ¿Verás? ¿Será que lo que crees es una gran mentira? ¿Cómo es que el líder del mundo cristiano estaba encarcelado? Eso en sí era una señal como de debilidad. Pero ¿sabes lo lindo de la historia de Dios? Que Él habita con los quebrantados de corazón. Y Dios nunca, es muy raro en su historia a donde Él use a hombres fuertes para conquistar, ¿verdad?, a mundos, y yo establezco mi trono. No, Él dice: yo establezco mi reino a través de los débiles, los que están marginalizados, los que no tienen poder, aquellos que se sienten que no tienen una voz. Yo habito con ellos y yo me vengaré por ellos. Entonces quizás al mundo, ¿verdad?, muchos dijeran: la causa de los cristianos en ese momento estaba débil, no estaba creciendo para algunos. Pero sí estaba creciendo, porque sabes, cuando tú tienes a múltiples personas dispuestas a dar su vida por algo, está apuntando y señalando que quizás hay algo verídico ahí que debemos de ver. Y es donde muchas personas empezaron a ver el contraste entre el imperio romano fuerte, poderoso, tenía las armadas, batallones alrededor de todo el mundo, pero adentro habían hombres sencillos como Pablo y Timoteo, y ellos estaban estableciendo el reino de Dios, porque Dios usa a hombres y mujeres ordinarias que no avanzan su reino por su poder, sino que dependen de Él, y a través de esa dependencia de Jesús empezamos a establecer el reino de Dios. Y por eso les decía: lideremos con nuestras debilidades enfrente. No porque estamos: ay, mírame a mí, ¿verdad? Ten empatía de mí. No. Lo haces porque dices: si no fuera por Jesús y su obra en la cruz y el poder del Espíritu Santo, yo también estuviera perdido. ¿Alguien más puede entender eso y han visto eso en sus vidas? ¿Verdad? A donde muchas veces creemos que el poder es lo que va a solucionar cosas. No, es la humildad. El orgullo nunca ganará ninguna batalla. Es el humilde de corazón, es el que empieza a revelar el reino de Dios. Amén. Entonces esa fue la fecha. Número 4, ya les dije de las figuras históricas, ¿verdad?, del contexto. Ahora, en cuanto a la ubicación geográfica donde Pablo está, es ahí por Turquía, ¿verdad?, un poco al sur. Y quizás la siguiente vez les pueda dar un mapa, pero miramos de que allí es a donde estaban las 7 iglesias, que se llaman las 7 iglesias, las primeras iglesias de los cristianos que se reunían afuera de Jerusalén. Entonces esa era la ubicación. Igual como hoy en día hablamos de México, ¿verdad?, de El Salvador, lo que sea, hay diferentes ciudades. Igualmente había en Asia Menor que eran parte y estaban bajo el imperio romano. Número 6.
¿Cuáles eran las motivaciones por el cual Pablo estaba escribiéndole esto a Timoteo? Se cree, y en cuanto estudias las cartas de Pablo, mira ciertos puntos acerca de Timoteo. Primero, se cree que Pablo, obvio, como les decía, estaba como un criminal, entonces su liderazgo estaba siendo cuestionado. Pero el segundo era que Timoteo no se sentía lo suficientemente equipado porque él era un joven. Él era alguien que quizás para muchos decían, no, pues no tiene mucha experiencia, no sé si lo voy a seguir. Entonces en su grupo se le miraba su juventud como una debilidad, como algo menos, ¿verdad? Y se le hacía de menos. Entonces en el grupo en el que él estaba, él se sentía no lo suficientemente equipado. ¿Cuántos de ustedes quizás han tenido ese sentir? No sé si estoy lo suficientemente equipado. Déjame te digo que Dios puede usar tus debilidades, tus experiencias para su bien, para el bien, para seguir adelante en el reino. Otra cosa que miramos es que Timoteo sí tenía mucho temor. Era temeroso y también era tímido. No era un líder que, ¿verdad?, wow, carismático y enfrente, sino que era un hombre sencillo, un hombre humilde. Entonces él se sentía muy temeroso y tímido, y eso lo miramos a través de la historia. Y cuando tú estudias las cartas de Pablo, miras de que él era un hombre temeroso y quizás hasta tímido. También se cree que Timoteo tenía que defender su fe en todo momento. Como les decía, en ese imperio, que el que tú eres cristiano no era un plus, ¿verdad? No era algo valorado. Y sabes que lo interesante es que es igual como hoy en día. Hoy en día muchas veces el decir que eres cristiano no es necesariamente algo valoroso. Muchas veces ese se le mira y dice, este es otro hipócrita. ¿Por qué? Porque muchos lo han usado el nombre de Jesús y la causa de Jesús para totalmente ganancia propia. Miramos también que Timoteo estaba luchando contra personas que estaban diciendo que los cristianos no eran tolerantes, sino que eran intolerantes porque sus creencias eran exclusivas y no inclusivas. ¿Han oído ese término hoy en día? ¿Verdad? Tienes que ser inclusivo. No puede ser ¿Cómo puedes excluir a ciertas personas? Ese es racismo, o eso es verdad, que tú estás tienes prejuicios, es una persona prejuiciosa. Igual Timoteo estaba pasando lo mismo. Timoteo también se estaba enfrentando a un futuro que no era tener un lugar así como estos, ¿verdad? Donde bonitos ladrillos, las luces, ¿verdad? ¿Te imaginas si tú eres un líder y esto es lo que es tu garantía? Muy fácil decir, no, pues yo hago lo que sea para poder. Pero miramos que en la vida de Timoteo, él no lo estaba haciendo por el prestigio de ser un líder de la causa cristiana, sino que él lo estaba haciendo porque tenía una convicción arraigada que Jesús era real. Y que la obra que Jesús hizo en la cruz era parte de la historia más grande de amor, que Dios envió a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no perezca, más que tenga vida eterna. Y ese mensaje es lo que motivaba a Timoteo. Pero Pablo tenía que recordarle. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos que se nos recuerde? ¿Verdad? Se nos recuerde. Oye, esa es la razón por la cual somos cristianos. No somos cristianos solo para, ¿verdad?, agarrar nuevos trabajos o para agarrar palancas con ciertas personas porque eso me va a dar más negocios, ¿verdad? O me voy a acercar a este grupo para ver cómo yo mejoro mi estatus social. Si esas son tus motivaciones, Dios es muy, muy fiel en desencarar a todos, porque nadie se burla de Dios. Y déjame te digo, eso es lo que anhelamos nosotros como una iglesia, ¿verdad? Un grupo de personas que tienen la misma misión. No queremos ser personas que venimos y ponemos pantallas, ¿verdad? Y decimos que somos tales cosas, pero de veras cuando miras nuestras acciones no somos eso.
de veras queremos ser personas auténticas y decirte, mira lo que Jesús ha hecho, y eso es lo que informa todas las áreas de mi vida. Entonces muchos necesitamos que se nos recuerde. Y sin más, creo que es bueno que entendamos que todos nosotros se nos ha dado dones. Cada uno de nosotros tenemos habilidades. Cada uno de nosotros tenemos un ADN a donde Dios en su misericordia lo usa para poder hacer un cambio e impactar el mundo. Dios te ha dado a ti una habilidad única para hacer ciertas cosas que todos necesitamos. Quizás, mira, si fuéramos un cuerpo, ¿verdad? Que, bueno, así dice la Biblia, que somos un cuerpo. Quizás yo ahorita soy el bocón, ¿verdad? Yo soy la boca, ¿verdad? Pero algunos de ustedes que son el cerebro, otros el oído, discernir, otros son las manos, esas de compasión. Algunos de ustedes tienen los dones de poder correr hacia las necesidades y ser compasivos, tener empatía. Dios les ha dado esos dones que todos necesitamos. Porque si todos fuéramos bocones, como Oscar que está aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, pues estuviéramos todos peleados, ¿verdad? Nadie pudiera hablar porque todos quieren hablar. Pero Dios nos da habilidades y dones a cada uno de nosotros para que las traigamos al grupo y decir, esta es mi aportación. Entonces cada uno necesita usar esos dones para el bien. Déjame te recuerdo de esto también. Muchas veces nos podemos sentir tímidos y temerosos de ser cristianos. Creo que es bueno entender la raíz por el cual nos da ese temor o esa timidez. No sé si has conocido a personas, ¿verdad?, que suelen a vender ciertos productos que algunas veces no es la técnica o el modelo de vender por las redes, ¿verdad? Se llama mercadeo de red, ¿no? Entonces, muchos se meten a ciertos negocios porque creen que ese es un vehículo para que puedan hacer más dinero. No hay nada malo en eso, pero lo que pasa es que muchas veces el producto que ellos están vendiendo, ellos mismos ni lo están usando. ¿No les ha pasado eso? ¿Verdad? Hay muchos que están, hey, debes de vender esto, pero, hey, ¿y tú ya lo compraste? No, pues no, lo probé y era un desastre. No, pero págame a mí, yo te voy a dar, mira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no crees en el producto que estás vendiendo, muchas veces no vas a ser exitoso. ¿Y por qué les digo eso en cuanto a negocios? No estoy hablando de negocios que debemos de hacer nosotros, sino que mucho de nuestro temor o timidez está arraigado en que no hemos llegado a una convicción concreta de quién es Jesús. Porque cuando tú entiendes lo bello y maravilloso de Jesús, tú como Pablo y Timoteo y Jesús y otros más están dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Porque ya no es algo que yo solo compré y no sé si lo creo. El temor y la timidez está basado en quizás dudas que uno puede tener acerca de Dios y su obra y su palabra. Entonces, si ese eres tú, déjame te digo, hay gracia. Hay espacio, pero no te quedes ahí. Vamos, acércate, sé equipado, únete con otros que tienen convicción para entender cuál es la raíz por el cual ellos tienen convicción. Porque es que ellos tienen una certeza, una fe que es inmovible. ¿Has conocido a personas que tienen fe inmovible? ¿Por qué? Porque ellos ya no es un juego. Ya no juegan a la religión o no juegan al cristianismo, sino que ellos mismos han experimentado a Jesús. Entonces ahora proclaman. Entonces para hoy en día lo necesitamos. ¿Y por qué necesitamos ser personas no temerosas o con timidez, sino que ser personas ciertas en nuestra fe? Porque lastimosamente hoy en día estamos rodeados de enseñanzas totalmente falsas. Hay líderes, entre comillas, cristianos, que están predicando un mensaje a donde ven a Jesús y Él te va a dar toda la paz, todo el poder y toda la prosperidad que tú anhelas. Tú pon tu mano sobre tal carro y Dios te lo va a dar, como que si fuera un genio en una lámpara. Y que tú solo lo sobas, ¿verdad? Y sale el genio. ¿Qué 3 deseos quisieras? No, cuando tú lees la Biblia, tú miras
que el llamado de ser cristiano es tu ser como Jesús. ¿Y qué le pasó a Jesús? Por decir la verdad, murió. La pregunta es, ¿la verdad tiene ese valor en tu vida? La verdad que se revela a través de Jesús, ¿de veras está anclada en tu corazón? Y tú dices, sí, yo la creo. Porque déjame te digo, hay muchas otras reuniones, iglesias, ¿verdad? Grupos de personas que su mensaje es: ven y mira cómo puedes mejorar tu vida en esta esfera terrenal. Pero la Biblia nos dice que esta no es nuestra casa, este no es nuestro hogar. Este es en sí una estación temporal a donde Dios aún está redimiendo todo hacia Él y va a restaurar todo, pero ahorita es un mundo quebrantado. Entonces, así como se dice, ¿verdad? Se dice en Mateo, escribió Mateo, ¿verdad? Y Jesús dijo: no pongas tus tesoros en cosas que se corrompen. No invirtamos en algo que mañana no va a estar, sino que invirtamos en aquello que es eterno, que perdura, que va a perseverar mucho más que nuestras vidas. Entonces, hoy en día quiero decirte, lastimosamente hay muchos maestros falsos que usan la palabra de Dios para su propia ganancia. Y óyeme, familia, óyeme, ora por mí que yo no sea uno de esos. Cada palabra que yo diga, fíltrala por la palabra de Dios. Porque si hay algo que yo digo y no está alineado a la palabra de Dios, por favor dime o corre. Porque eso te va a llevar a un resultado tóxico. Porque la palabra de Dios, aun cuando se mira difícil, pero sabemos que por el poder del Espíritu Santo podemos cumplirla, traerá paz. El mensaje de Jesús es que por la verdad sufre. Y en medio del sufrimiento, ten gozo. Y gozo no significa: ay, qué lindo se siente tener cáncer en mi corazón ahorita. No, sino que significa: Señor, no entiendo por qué hay enfermedades, no entiendo por qué pasan cosas en mi vida, pero yo confío en ti, porque sé que puedes usar mi muerte para bien, porque yo sé que puedes usar esta circunstancia difícil para bien, porque todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. ¿Por qué? Porque confían en Dios y en su plan. Entonces, toda falsa enseñanza que tú oigas que no, o enseñanzas que no estén alineadas a la palabra de Dios, ten cuidado. Y te pido, por favor, como familia, ora por mí, ora por todos los que van a subir en esta plataforma, por cualquier otro que sea maestro y que enseñe, que lo que digamos sea la verdad y nada más. Porque no estamos aquí para agradar a personas para que vengan más. No, el mejor regalo que puedo darte yo es decirte la verdad que se encuentra en la persona de Jesús. Porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y es la única manera que tendremos acceso al Padre. Amén. Entonces, por eso es que necesitamos ser recordados. Y esta carta, esa es una de las cosas muy lindas que cuando la vamos a estudiar nos va a recordar firme. Recuerda tus cimientos. No vayas a dudar. No vayas a dudar la palabra de Dios, sino que en sí confía y verás de que traerá paz a tu vida. Punto número 7 es ese. Pablo está escribiendo para decir que se preserve el evangelio, que lo prediquemos, que defendamos, lo aseguremos, que aseguremos el transfer de ese mensaje, de ese testimonio, y lo hagamos fielmente. Y que estemos dispuestos a sufrir por la verdad. Que estemos dispuestos a que se nos quite la vida, o que quiten la vida, o que perdamos la vida
por la causa de Jesús. Tú dirás, wow, qué militante se oye eso. Si tú quizás es tu primera vez que estás oyendo, ¿verdad?, el mensaje de Jesús, tú dirás, wow, qué raro, ¿no? Se oye como un culto, como una secta, ¿no? Déjame te digo, lo que es digno de morirse es cuando algo es bueno, vale la pena morir por él. Pero la pregunta es, ¿estamos muriendo por la buena causa? ¿Verdad? Estamos viviendo bajo ella, estamos dispuestos a dar nuestros corazones. Entonces, que seamos personas que perseveremos. Punto número 8, ¿cuáles son los temas principales? Ya se los he mencionado. ¿Verdad? Hay un énfasis en sufrir por el evangelio y perseverar fielmente. ¿Verdad? Hay un énfasis en no avergonzarnos de Jesús o de aquellos que sufren por Jesús. ¿Verdad? Hay un énfasis en la verdad, en enseñarla, en protegerla y transmitirla a otros. Y el punto número 9, entonces, ¿cómo es que podemos usar esta carta? ¿Cómo es que Dios puede usar esta carta para nuestras vidas? Yo creo que Dios quiere usar esta carta para animarnos, y déjenme les doy 5 razones, ya para concluir. Sé que les había dicho que vamos a hacer 12, pero creo que solo vamos a quedar en la introducción, ¿verdad? Y ya les debo los siguientes 3 puntos, pero este es el punto número 9. ¿Cuáles son las 5 razones que Dios va a usar esta carta? Y esto es mi oración, el que nos comprometamos con algo más grande que nosotros. Que al nosotros leer esta carta seamos inspirados a morir por la causa de Jesús. También que cuando vengan circunstancias difíciles, la segunda razón, que las dificultades y el sacrificio son partes fundamentales de la vida cristiana. Si hoy es otro mensaje que no es ese, me atrevo a decir que no creo que está predicando la Biblia. Porque la Biblia está llena de historia tras historia de personas que a través de dificultades, a través de situaciones difíciles, Dios las usa para crecerlos a ellos, pero crecer más su reino. Entonces, míreme, es el efecto de una semilla. Una semilla tiene que morir, ser sepultada para que dé vida. Tú y yo somos semillas del evangelio, que de nuestra muerte, de nosotros sacrificar por causa de Jesús, más vida es dada. Dios quiere usar tu vida como una semilla que sea sepultada para que la vida llegue a muchas personas más. Razón número 3, la fidelidad a los caminos de Dios tiene un costo. Hay un pago. Obvio, Jesús murió en la cruz por nosotros, pero igualmente como seguidores nosotros también pagaremos. Número 4, que no dejemos que falsos maestros corrompan la iglesia. Amigos, hermanos, óyeme, tenemos que ser personas celosas de la verdad. No a tal punto a donde quizás puede ser mal informada, no, que sea súper bien informada, pero más que eso, sea compasiva. Porque nosotros no cambiaremos a personas, pero eso no significa que debemos de dejar que todo lo que se oiga bien sea parte de nuestra experiencia cristiana. No, déjame te digo, lo mejor que puedes hacer es rodearte de una comunidad de personas que está anclada en la palabra de Dios y de allí recibir tus consejos. Cuando tomes decisiones, no corras a un psicólogo. No estoy diciendo que los psicólogos están malos. Dios los usa también, pero déjame te digo, Dios nos ha dado la palabra de Dios, su comunidad, y si la verdad o quizás el buen consejo es de ir y agarrar a otros expertos en ciertas cosas, qué bueno, pero nunca subestimemos lo que es la palabra de Dios y su comunidad y sus discípulos. Que aquí nosotros seamos una comunidad que viva auténticamente, que nos aconsejemos bíblicamente, que busquemos estar en la misma misión y poder seguir hacia adelante. La quinta razón por la cual yo oro que Dios use esta carta es que podamos formar líderes fieles para la próxima generación. Que podamos formar de aquí líderes que puedan ir a México, que puedan ir a El Salvador, a Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, todos esos países y más. Que de aquí podamos juntos ponernos firmes en la palabra de Dios, no por una persona que está aquí, sino que por lo que es nuestra causa y la verdad que estamos representando, porque Dios puede usarte para alcanzar naciones si tú dependes más de Él. Ese es mi anhelo, que de aquí sea un semillero a donde podamos lanzar semillas alrededor de todo el mundo latinoamericano y que pueda oírse: Dios te ama. Aún en este mundo quebrantado, Él envió a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Y cuando tú aceptas esa verdad, el Espíritu Santo entra y tu vida cambia. Y ese es el cambio que muchos países latinoamericanos hoy en día están añorando. Porque hay líderes en la iglesia y afuera de la iglesia que están comprometidos más en llenar sus bolsillos que en decir la verdad y ayudarle a personas. Vamos, iglesia, es nuestro momento. Sigamos adelante. Que al estudiar esta carta podamos ser firmes y perseveremos en el Evangelio. Porque en estos momentos se mira que la oscuridad como que se está ganando. Pero no toma mucho el solo encender la luz y la oscuridad corre. Entonces quiero encender más luces, no por mí propio, sino que decir: Señor, úsame a mí. ¿Estás dispuesto a orar eso? Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias te doy. Gracias te doy porque miramos que tú usas a personas imperfectas. Usas a personas que tienen dolor, Señor, que tienen una debilidad. Perdónanos, Señor, cuando creemos que somos más de lo que de veras somos, y a veces hasta creemos que merecemos más. Pero la realidad es que no merecemos nada. Pero tú nos amas aún, siendo nosotros pecadores. Tú enviaste a tu Hijo Jesús. Yo pido, Señor, que esta verdad esté en nuestro corazón y la tomemos, la llevemos a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestras comunidades, y que eso cambie en todo nuestro contexto. Ayúdanos, Señor, a creerlo, a de veras que se arraigue en nuestro corazón y podamos, Señor, seguir adelante firme en tu reino que cambia toda nuestra realidad. Muchas gracias te doy.